Capital Sonoro. Ahora. En la madrugada de este martes tuvo lugar una avalancha en el municipio de Quetame, Cundinamarca. ¿Cuál es el reporte de las autoridades? Y además, ¿qué es el cobro de la tasa compensatoria por uso de los cerros orientales de Bogotá? Siguen habilitadas las inscripciones para las elecciones regionales. ¿Cuál es el panorama hasta el momento? Y de paso, les contamos sobre la selección del registrador nacional. El Ministerio de Educación anunció que el próximo 20 de julio se presentará el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 para discusión pública. ¿Qué es lo que se busca cambiar? Ahora, un podcast. Hola, soy Santiago de Narváez y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Juan Pablo Conto. Es martes 18 de julio de 2023 y arrancamos con nuestro dato del día. Hoy en nuestra emisión del informativo, que pueden ver todos los días a mediodía por televisión y por nuestras plataformas digitales como YouTube, donde incluso lo pueden repetir y ver cuando les quede fácil. Hablamos de salud en las madres gestantes. Más de 600 mujeres murieron en Colombia durante el año 2020 durante el embarazo, el parto o el posparto, es decir, más de una cada día. Muchas de estas muertes, o más bien la mayoría, son evitables. Es importante entender esta realidad, pues es un indicativo muy sensible del funcionamiento de nuestro sistema de salud y si bien cada vez gana más atención, debemos seguir haciendo pedagogía al respecto. Vamos ahora un podcast con las noticias de hoy. En la madrugada de este martes se registró en Quetame, Cundinamarca, una avalancha debido a fuertes lluvias. La periodista que estuvo detrás de esta investigación fue Melissa Guevara. Melissa, ¿qué más nos puede contar sobre este tema? Hola Juan Pablo, pues realmente este tema sirve para que todas las mujeres que de pronto hayan tenido algún riesgo de mortalidad materna o tengan miedo y no sepan cómo actuar, pues precisamente pueden revisar el programa. Y es que la mortalidad materna definida ya por la Organización Mundial de la Salud se da no solamente durante el parto, el embarazo, sino también dentro de los 42 días después de la terminación del parto. Es decir, esta cuarentena, algunas mujeres quizá no le prestan mucha atención y allí de pronto es donde pueden presentar algún riesgo en su salud. Además de esto, las mujeres también mueren de ciertas complicaciones a nivel también psicológico y esto también hay que ponerle lupa. Como usted lo mencionaba, pues la cifra es bastante alta a nivel nacional. Sin embargo, este año la Procuraduría y el Observatorio de Salud de Bogotá mencionó que en 2022 se relacionaron 21 muertes y la Secretaría de Salud recientemente y en la entrevista que hicimos nos contó que en lo corrido de este 2023 van 8 muertes maternas. Esto hay que pues ponerle lupa porque realmente son casos que se pueden evitar y se pueden evitar siempre y cuando las entidades prestadoras de salud realmente tengan un servicio humano para todas las mamitas. Y adicional, un dato de cierre para todas aquellas que estén en gestación y pues por supuesto que vayan a acudir a un parto en las entidades prestadoras de salud. Y es que hay una ley que es la ley 2244 que ampara todos los derechos de las madres gestantes. Son 28 derechos dentro de los cuales pueden incluir que un acompañante de su confianza vaya a estar en su parto, bien sea una partera, una dula e incluso su pareja. Melissa, muchas gracias y vamos ahora un podcast con las noticias de hoy. En la madrugada de este martes se registró en Quetame, Cundinamarca, una avalancha debido a fuertes lluvias. Esteban Bejarano nos cuenta más detalles. ¿Qué hubo, Esteban? ¿Qué ha pasado? ¿Qué noticias hay? ¿Qué actualizaciones hay? Santiago, pues el hecho se presentó en la vía al llano, cerca del peaje Naranjal, a la altura del kilómetro 50, un sector donde constantemente se han venido presentando alertas por las lluvias y las fuertes precipitaciones. Los primeros indicios de esta tragedia es que en la madrugada
se presentan crecientes súbitas de 3 quebradas y de un río que ocasionaron el deslizamiento de la montaña y pues llevaron a esta tragedia. Según los informes de las autoridades, la avalancha arrastró además de varias casas, un puente y ocasionó también el cierre de la carretera que va de Bogotá a Villavicencio. Ok, díganos por favor cuál es el reporte de las autoridades, de cuántas víctimas estamos hablando. Según las autoridades, el reporte más reciente es que son 14 las personas halladas sin vida, 3 menores de edad dentro de estas, también que hay 6 personas las cuales fueron trasladadas a puestos de salud cercanos con heridas de gravedad y pues el estado de salud bastante complicado. En el momento continúan la búsqueda para dar con el paradero de 20 desaparecidos. Entre tanto, el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de bomberos de Cundinamarca, aseguró que al menos 20 viviendas resultaron totalmente destruidas tras esta avalancha que se registró pues en horas de la madrugada. ¿Y qué acciones, Esteban, se están adelantando para subsanar esta situación? Santiago declararon calamidad pública y urgencia manifiesta para atender esta emergencia. Con esto pueden disponer de diferentes recursos de manera inmediata para atender a las víctimas, a las familias y al municipio de Quetame. Organismos de socorro como la Defensa Civil y la Cruz Roja se encuentran en el punto ayudando a las familias damnificadas pues, por este hecho y también están haciendo constante monitoreo de los afluentes cercanos para evitar otra situación. En cuanto a la movilidad, pues recomiendan a quienes transitan este importante corredor vial tomar vías alternas como la vía Alcisga, Guateque, San Luis de Gaceno, El Secreto, Algarrobo, Villanueva, Barranca, Paratebueno, entre otras, y también lo que son Duitama, Sogamoso, Agua Azul, Monterrey, Algarrobo, Villanueva y Cumaral. Esteban, entendido. Ahora, creo que usted nos tenía una segunda noticia con respecto al cobro de la tasa compensatoria por el uso de los cerros orientales de Bogotá. Cuéntenos de qué se trata esto. Conto, bueno, la tasa es un instrumento económico de política y administración forestal encaminado al uso y manejo sostenible de la reserva forestal protectora, pues partiendo del reconocimiento de un derecho del Estado a establecer un tributo por el uso de los ecosistemas y sus servicios contenidos en esta misma, autoriza para fijar una renta específica que refleja la valorización de los bosques y sus servicios en el crecimiento y desarrollo de la ciudad Bogotá. Y según esto, ¿quiénes y cuándo deben pagar? La obligación deberán cancelarla antes del 30 de agosto los dueños de predios con construcciones preexistentes al año 2005. Toda persona natural o jurídica que sea propietaria, poseedor o tenedor de edificaciones ubicadas en esta zona de recuperación ambiental. Sin embargo, la facturación es para, como lo decía, quienes tienen predios legales, es decir, a los que se les reconoció esa preexistencia en el 2005 antes de que entrara en vigencia el plan de manejo como zona de reserva. Se estima que el recaudo de esta renta es de 720 millones de pesos, los cuales pues son usados para la preservación de la reserva. Esteban, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más noticias. Siguen habilitadas las inscripciones para las elecciones regionales de este año. Cristian León nos cuenta cómo va este panorama hasta el momento. ¿Qué más, Juan Pablo? Bueno, durante julio lo que dice la registraduría es que se registraron casi 1 millón, para ser exactos, 939.836. Ahora, ¿cómo estamos en territorios? Hay que decir que Antioquia fue el departamento que más registró trámites, le siguió Valle del Cauca y después la capital, Bogotá, con 78.492 en lo que lleva este mes. Cundinamarca está en el sexto lugar con poco más de 46.000. Cristian, recuérdenos por si alguien aún no lo tiene claro, qué es lo que vamos a elegir en las elecciones regionales de este 2023. Claro que sí, nunca está de más. Bueno, los colombianos que van a elegir 32 gobernadores, 1.102 alcaldes y más de 12.000 concejales de todos los municipios, además de diputados de asambleas departamentales y ediles que conforman las juntas administradoras locales, más conocidas como JAL. Vale, ¿y quiénes deben inscribirse y hasta cuándo hay plazo? Ah, bueno, sí, muy importante. Atención porque lo deben hacer las personas que, por ejemplo, cambiaron su lugar de domicilio y necesitan actualizar su puesto de votación. En un caso extremo, pongámoslo, si alguien pasó de vivir en Usme a Usaquén o viceversa, pues claramente le quedaría muy lejos el puesto antiguo de votación. Entonces, por eso es muy importante que se haga este cambio. Pero también hay otros casos, como por ejemplo, los extranjeros que tengan mínimo 5 años de residencia en Colombia
quienes únicamente podrán votar con la cédula de extranjería avalada por Migración Colombia. Cristian, aprovecho y le pregunto, ¿cómo va el proceso de la selección del registrador nacional? ¿Qué más, Santi? Bueno, a propósito que estamos hablando de registraduría, se presentaron 137 candidatos, un montón para ocupar ese cargo de registrador nacional, y de esos se depuró la lista y 100 quedaron por fuera. Es decir, que solo 37 quedaron admitidos, pero esto no fue a dedo. ¿Por qué quedaron solo estos 37? Porque son los únicos que cumplen con los requisitos para ocupar el cargo. Pero llama la atención que, por ejemplo, de estos 37, solo hay 4 candidatas entre todos esos opcionados. Así como por encima, entre los aspirantes que pues superaron este primer filtro, están ex magistrados del Consejo Nacional Electoral, el CNE, como lo son, o bueno, más bien, como lo fueron, Duris Ruth Méndez y Hernán Penagos. Recordemos que el nuevo registrador va a asumir ese cargo el 6 de diciembre de este año. Entonces, esa decisión ya se espera que en los próximos meses se tome y las altas cortes indiquen quién va a ocupar este nuevo cargo, que pues claramente es muy importante para todas estas jornadas electorales. Y por ahora, pues es necesario esperar que la Comisión Nacional del Servicio Civil confirme el segundo filtro. Seguimos con nuestra siguiente noticia del día. El Ministerio de Educación anunció que el próximo 20 de julio se presentará el proyecto de la reforma a la Ley 30 de 1992 para discutirla públicamente. ¿Qué representa una reforma a esta ley? Daniela Espitia nos cuenta. ¿Qué hubo, Daniela? Hola Santi, ¿qué más? Pues mira, la reforma a la Ley 30 representa una reforma básicamente a la educación superior, como para ponerlo en términos más consumibles. Pero antes de entrar en materia, es importante aclarar que lo que se presentará este jueves es apenas una primera versión de esta iniciativa. ¿Por qué? Por múltiples solicitudes del sector educativo que están pidiendo contar con un poco más de tiempo para conocerla, debatir y alimentar pues el contenido que conforma este articulado, teniendo en cuenta también que la presentación será en el marco de la nueva legislatura que inicia este jueves. Daniela, qué pena, le voy a pedir que echemos el cassette un poco para atrás. ¿Qué buscó en su momento la Ley 30? Juan Pablo, pues la Ley 30 de 1992 básicamente modernizó el sistema de educación superior colombiano. Se introdujeron figuras como el Sistema Nacional de Acreditación y las tipologías institucionales, entre otras muchas cosas. Pero así como el mundo ha cambiado en los últimos 30 años, pues el sistema de educación superior colombiano también lo ha hecho. Ahora hay unas realidades sociales y políticas en el país muy distintas a las de antes y pues con esta nueva normativa se busca poder saldar eso que le está haciendo falta a las instituciones de educación superior. Pensemos, por ejemplo, en infraestructura y otros temas, teniendo en cuenta que algunas universidades o instituciones no están en buenas condiciones. Bueno, pero ¿qué es lo que se busca reformar exactamente, Daniela, y por qué? Bueno, como les decía, uno de los focos para aplicar en esta reforma es el financiamiento de las instituciones, aumentar la cobertura y también la política de gratuidad, así como dignificar el trabajo de los profesores, fortalecer la infraestructura educativa, les comentaba anteriormente, y llevar este derecho a los territorios que más lo requieren. ¿Nos puede contar cómo ha sido el diálogo alrededor de esta reforma? ¿Quiénes han participado? Claro, el Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra Aurora Vergara, ha realizado una serie de diálogos y asambleas populares en los últimos meses con los diversos actores de la comunidad educativa del país, para que ellos mismos sean quienes den sus ideas de reforma. La ministra afirmó que desde el gobierno nacional están escuchando las solicitudes de los movimientos estudiantiles y profesorales, los sindicatos, rectores y directivos de las instituciones de educación superior públicas y privadas, también agremiaciones del sistema mixto, trabajadores y demás actores de la comunidad educativa, de manera que se construya una reforma a la educación coherente con el tiempo que estamos viviendo ahora. Les cuento que hoy también se adelantó un espacio de estos, un espacio de diálogo en la sede de la Universidad Pedagógica Nacional desde la 1 de la tarde, donde se congregaron en una asamblea popular las universidades públicas de la región andina. En las próximas semanas, el Ministerio de Educación concertará una comisión de alto nivel por la educación superior, que tendrá su primer encuentro el próximo 26 de julio en las instalaciones de la entidad. Y desde hoy tendremos una actualización diaria en este podcast de lo que sucede en el Mundial Femenino de Fútbol que está teniendo lugar en Australia y Nueva Zelanda. Para eso damos paso a María Fernanda Franco, que nos envía información desde Sydney.
María Fernanda, ¿qué información nos tiene para hoy? Hola a todos y todas, seguimos reportando desde Sydney todo el acontecer de la selección Colombia desde Australia y Nueva Zelanda. Ya se viene el debut de Colombia en el Mundial. Hoy hubo atención a los medios de comunicación. Habló Lacey Santos de la preparación, de lo que dejó el enfrentamiento con China, el último duelo amistoso previo a su debut con Corea del Sur. Escuchemos a la volante y número 10 de nuestra selección. Bueno, el equipo como tal está tranquilo. Entendíamos que, digamos que el inconveniente que tuvimos con Irlanda pues fue algo que se llevó a una gran escala que no debía por qué pasar. Pero el equipo estaba consciente de que estábamos haciendo las cosas muy bien. Teníamos otra oportunidad de poder disputar un partido antes de estar en la Copa del Mundo contra China. Entonces, ayer que jugamos estaba el equipo con esa tranquilidad, con esas ganas de jugar, es lo que más deseamos, consciente de que tenemos que todavía mejorar algunos aspectos y eso nos sirvió mucho el partido contra China para ver esos pequeños detalles que en la Copa del Mundo pues no podemos regalar ni dar ningún minuto ahí por perdido. Recordemos que Colombia debuta entonces el próximo 24 de julio ante Corea del Sur en el grupo H, que comparte también con Alemania y Marruecos. Seguimos entonces conectadísimos con todo el contenido de nuestra selección Colombia, que disputa el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Muchas gracias. Vamos ahora con nuestras noticias relámpago. No se vaya sin saber las siguientes noticias y arrancamos con una de servicio. Este viernes 21 de julio de 2023 se vence el plazo para declarar, presentar y realizar el pago de la retención del impuesto de industria y comercio RETE-ICA del tercer bimestre de 2023 en Bogotá. El llamado es a no colgarse. A otra de servicio, con el regreso a clase de los niños y niñas de la capital durante la semana del 21 al 29 de julio, se brindarán jornadas de vacunación en más de 200 puntos de atención con biológicos disponibles de polio, pentavalente, triple viral, fiebre amarilla, VPH, sarampión, tosferina, Janssen, Sinovac, entre otras. Consulte su punto de vacunación más cercano. Vauna de movilidad. La estación de la carrera 90 estrena vagón. Esta ampliación permite la operación de buses biarticulados, es decir, los más grandes que tienen una capacidad para 250 pasajeros. Ya son 36 estaciones en las que se han realizado trabajos de ampliación de vagón, inclusión de nuevos vagones y externalización de taquillas. La estación Carrera 90 moviliza un promedio de 7.000 usuarios diarios y esta inversión tuvo un costo de 4.888 millones de pesos, dejando como resultado un vagón de 62.4 metros de largo y una pasarela de transición de 36 metros en el costado occidental de la estación. El único parque acuático de Bogotá, el Sisi Aquapark, cerró hace 7 años. Ubicado en la carrera 68 con calle 64C, el lugar contaba con más de 20 piscinas climatizadas, una de ellas de olas, 14 toboganes infantiles, 5 de alto impacto y otros espacios de recreación para todas las edades. En el primer semestre de 2020, la concesión Parque Salitre Mágico tenía previsto iniciar la renovación del área para un nuevo proyecto de asociación público-privada. El contrato fue suscrito en diciembre de 2019 entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la concesión que administra el espacio, pero la pandemia retrasó todo. Según el gerente, en agosto próximo iniciará por fin la fase de preconstrucción para el nuevo proyecto. Todavía no se ha decidido qué atracciones tendrá, pero no hay posibilidad de que vuelva a ser un parque acuático por los altos costos que genera la climatización y el tratamiento del agua. Ahora es más que tele. Recuerden que ya tiene andando otros componentes en YouTube, en redes sociales y aquí en podcast. Además, busque a Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura. Tampoco se pierda nuestro podcast de música que se llama así, nuestro podcast de música, que también encuentra en todas las plataformas de streaming. Y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico.
Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de quienes les presentaron hoy este noticioso, Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto, y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Hora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Nos reencontramos mañana miércoles a las 6 de la tarde para un nuevo episodio de este podcast. Según Google, mañana tendremos una mínima de 8 grados y una máxima de 16 días frío, con un 10% de probabilidades de lluvia. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast. Chao, hasta